Bienvenidos a este mensaje de la Iglesia Bautista del Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Estamos muy esperanzados para el día y el momento en que podamos estar de nuevo juntos en la casa del Señor, alabándole y gozándonos en Él. En la sociedad y el mundo, cada uno de nosotros le tenemos afecto a diferentes cosas. Hay cosas que universalmente se aprecian y que universalmente se protegen. Todo el mundo se considera que las cosas más preciadas y dignas de cuidar y de amar son los infantes, son los niños. Esto no es un sentimiento meramente casual o por coincidencia. Amar a los niños es un reflejo de los actos de Jesús en nosotros. Siendo que hemos sido hechos a la imagen de Dios, Dios ama a los niños y la humanidad también ama a los niños. En nuestro texto hoy vemos una historia preciosa y a la vez reveladora, en donde la gente se acerca a Jesús trayendo primeramente y precisamente a sus niños. En Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, dice la Biblia: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Es muy revelador que la gente traía a sus niños a Jesús. Esto mostraba la confianza que le tenían, porque sabían que Jesús amaba a los niños. Los discípulos, aún aprendiendo del ministerio del Señor, resentían la intrusión al tiempo que ellos tenían con Jesús y reprendieron a la gente, lo regañaron. Los discípulos aún no entendían el corazón de Jesús. Días antes, mientras los discípulos discutían entre ellos quién sería el jefe cuando Jesús se muera, Jesús tomó un niño en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 5 y les dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este que es mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús es el creador de los niños. Nacen los niños en pecado, igual que todos nosotros, pero tienen cierta inocencia, pero no están libres de pecado. No les enseñamos la desobediencia. La desobediencia ya está en su corazón y teniendo oportunidad de ejercerlo, de practicarlo, lo hacen. Jesús amaba a los niños con una compasión especial por su inocencia y los usó como ejemplos de una verdad celestial. Jesús es el creador de los niños y también Jesús es el defensor de los niños. Un corazón que ama al Señor ama también a los niños. El versículo 14 dice: Jesús dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. En Marcos capítulo 10, versículo 14 dice: Viendo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús es el salvador de los niños y se indignaba que los discípulos trataban de separar a los niños de él. Hay varias razones que nosotros podemos ver la indignación de Jesucristo. Jesucristo se indignaba porque amaba a los niños con gran afecto. Jesucristo se indignaba porque amaba a los papás y entendía que les confortara que Él bendijera a sus niños. Nadie, ni siquiera el más pequeño, está fuera del amor de Dios. Se indignaba Jesús por la dureza espiritual y la falta de entendimiento de los discípulos. Se indignaba Jesús porque los discípulos presumían saber a quién podía recibir Jesús. Y se indignaba seguramente porque ellos olvidaban sus posiciones tomando esas decisiones. Fíjense que Jesucristo en este texto no menciona absolutamente nada acerca del bautismo, ni de la asistencia a la iglesia, ni de sacramentos, ni de ritos eclesiásticos. Tampoco habla de una fe personal, ni del arrepentimiento. Él decía que eran la imagen de humildad,
de dependencia y fe que se requiere para entrar al reino de Dios. El reino de los cielos es la esfera del reinado de Cristo y de su salvación. Para los que tienen edad, donde una fe personal y salvadora puede existir, entra uno al reino mediante el entendimiento divinamente iluminado de lo que es la fe en Cristo Jesús. Ahora, la implicación de esto es porque de los tales es el reino de los cielos. Es que por la edad o deficiencia mental son incapaces de una fe salvadora. Dios les da aún en la muerte entrada al reino por su gran gracia y su gran misericordia. Los niños están bajo la soberana protección del Rey de Reyes y el Señor de Señores. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 23 dice la Biblia: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, hablando de la muerte de su bebé, mas él no volverá a mí. No es que los niños son regenerados y que pierden su salvación. Es que ellos tienen una inocencia y la incapacidad de conocer a Jesucristo como su Salvador. La incapacidad de reconocer que son pecadores y que tienen necesidad de un Salvador. Dios extiende su gracia a los que no pueden tomar la decisión por sí mismos. Recuerda que cada niño es creado por Dios. En Salmo capítulo 139, versículos 13 y 14 dice la Biblia: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y el Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios desea que cada niño sea devuelto a Él para su honra y para su gloria. Dios nos encarga a sus niños para que los cuidemos, para que los instruyemos y para que los nutramos en la justicia de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos el alto llamado de enseñar a nuestros niños. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No solamente debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, sino que debemos ser un modelo de la palabra de Dios y la vida cristiana para ellos también. Los niños necesitan preceptos divinos, pero también necesitan los patrones que nosotros ponemos en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos la ley de Jehová, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este es el plan de Dios para cada papá y mamá y para sus niños. Hacer un compromiso con Dios, con nuestra familia, con nuestros niños, de amarlos, de instruirlos, de cuidarlos, de ser ejemplo idóneo para ellos. Seguramente hay personas que no crecieron en hogares donde la bondad de Dios era la práctica del día. Quizás usted no se sintió amado, no tuvo instrucción, o se encontró abandonado a entender la vida como mejor pudo. He escuchado personas y jóvenes decir que en su casa se han sentido como ganado. Jesús a ti también te ama y te ofrece la paternidad divina mediante su sacrificio en la cruz. Dios desea ser tu Padre Celestial. Quiere adoptarte a la familia de Dios para que sean herederos y coherederos con Jesucristo a la vida eterna y al reino de Dios. Dios quiere bendecirte con salvación. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Reconocer que has llegado a la edad en donde puedes saber que eres responsable de tus pecados. Arrepentirte de tu pecado delante de Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que tiene un plan sublime de salvación para ti. Pídele perdón, pídele su misericordia. Y la Biblia dice que Él va a perdonar tus pecados, te va a limpiar de toda maldad.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos extiendes tu paternidad como Padre Celestial a todos los que creemos en ti. Y Señor, si hay personas que en esta mañana no te conocen como Salvador, que puedan hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero ser como esos infantes que recibía Jesús. Quiero que Dios sea mi Padre Celestial y Jesucristo mi Salvador. Perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.